Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y bueno, vamos a ver este programa gracias a que nos ven. Yo soy Neftalí Coria y comenzamos hoy con un poeta mayor. Un poeta, hace 2 semanas, una semana yo hablaba de los poetas populares. Mm, ¿Qué es ser popular? Bueno, lo decíamos en función de esa fama o ese reconocimiento, conocimiento de un público muy numeroso. Hoy me verán con el teléfono aquí porque en la máquina solamente vamos a ver los poemas que vamos a leer de nada más y nada menos que Pablo Neruda. Pablo Neruda, poeta chileno, de una verbalidad poética, una densidad poética, una versatilidad poética. Escribió todo, escribió de todo. Un poeta numeroso, yo creo, tumultuoso, un poeta numeroso, me gusta el adjetivo. Es decir, recordemos que él escribió una cantidad, pues, impresionante de poemas. Recuérdese que se hizo famoso con los 20 poemas de amor, una canción desesperada, y con eso lo conocimos muchos. Yo, el primer libro que conocí de Pablo Neruda fue Crepusculario. Ya he contado la historia en mi columna de cómo fue que yo me encontré con ese libro de Pablo Neruda. Pero fíjense que él nació ahorita estaba recordando que fue embajador en Francia, más o menos del 70, 71 al 73 más o menos. Ya les diré por qué habría que mencionar que fue embajador de Francia, en Francia, embajador de Chile en Francia. Bueno, Pablo Neruda es un seudónimo. Él se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Y bueno, nació en 1904 en Parral. Y bueno, murió en el 1973. Ya platicaremos más. Vamos a leer El Cóndor. Dice, este poema es un poema interesante, ¿no? El Cóndor se llama. ¿Sí lo tendríamos ahí, El Cóndor? Ah, bueno, ahí va. Es un poema breve. Al ratito leeremos las odas. Pero bueno, El Cóndor. Yo soy el cóndor. Vuelo sobre ti que caminas. Y de pronto, en un ruedo de viento, pluma, garras, te asalto y te levanto en un ciclón silbante de huracanado frío, y a mi torre de nieve, a mi guarida negra, te llevo a solas, te llevo y sola vives. Y vuelas y te llenas de plumas y vuelas sobre el mundo inmóvil en la altura, Hembra cóndor, saltemos sobre esta presa roja, desgarrando, y levantemos juntos nuestro vuelo salvaje. Es un poema de amor, Es un poema de una especie de un cariñoso rapto, ¿no? Es decir, y bueno, decíamos de Neruda que
su nombre era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Me han dicho a mí algunos amigos que si me pusieron a mí Neftalí por Pablo Neruda. No, en realidad no, pero fíjense qué cosas del azar. El primer libro que yo leí de Pablo, el primer libro de poesía que leí en mi vida, digo, además de los que nunca me aprendí en la primaria, que no los recuerdo, para recitarlos. El primer libro que yo leí de poesía y que me sorprendió sobremanera fue Crepusculario de Pablo Neruda, y mi padre lo compró en un camión. Se subió un muchacho a vender libros y cosas a un camión y mi papá no alcanzó periódico, entonces iba de regreso a mi pueblo y le compró ese libro en 5 pesos. Y entonces pues mi papá no leía poesía, no sabía, no conocía, no era un hombre de libros, él leía el periódico, toda su vida leyó el periódico. Y bueno, y compró ese libro, Crepusculario, y lo dejó, y yo estaba en primero de secundaria en Morelia. Entonces al regreso a mi pueblo me encontré ese libro y leí con asombro todo aquello. Y y dijo, me sonaba hermoso. Había cosas que cuando uno lo cautiva a algo, cuando uno lo cautiva, es presa, ya está preso de algo que lo cautiva, ¿no? Entonces creo yo que eso pasó con los poemas de Pablo Neruda que yo leí. Y bueno, él se desconoce muchísimo de cómo fue que eligió, ¿cómo se dice? Su seudónimo, Pablo. Pablo parece que tenía un amigo que se llamaba Pablo y lo quería mucho. Y había un poeta checo que a él, como él a mí, lo cautivó. Lo cautivó y quiso utilizar un poco la idea de Neruda. No recuerdo si era realmente Neruda o tenía una variación de una letra, el nombre de este poeta. Bueno, fue hijo de un obrero ferroviario que se llamaba José del Carmen Reyes Morales y de la maestra de escuela, oigan eso, Rosa Neftalí Basualto Opazo. Bueno, alguna vez tuve la sensación, yo tengo 2 hijas y alguna vez pasó por mi cabeza ponerle Neftalí, porque puede usarse de esa manera. Entonces su abuela se llamaba su mamá se llamaba Rosa Neftalí Basualto Opazo, que era de descendencia vasca. Murió el 14 de septiembre de 1904, fíjense. Y Pablo Neruda nació, aquí vemos, en julio, es decir, de julio a septiembre. En ese tiempo no conoció a la madre, ¿no? Entonces esa es una historia importante. En algún poema, recuerdo yo haber leído algo en referencia a esa carencia de no haber conocido a la madre, ¿no? Ella murió el 14 de septiembre de 1904 y el 26 de septiembre fue bautizado en la parroquia Pablo Neruda, Neftalí Reyes Basualto, ¿no?
Bueno, luego se fue a Temuco su papá, donde se casó en segundas nupcias con Trinidad Candia Marverde, quien era llamada mamadre, ¿no?, por Neruda. No le decía mamá, le decía mamadre, ¿no? Qué curioso. Había sido madre de Rodolfo, nacido en 1895, también hijo de José Reyes. En 1907 nació Laura, hija de José Reyes y Aurelia Tolra. Más tarde, esta niña fue adoptada por Trinidad Candia. En fin, ya por el 34, ya cuando era grande, se separó Neruda de la familia, y bueno, se separó de Trinidad Jagenar, una mujer, y se divorció y fue aceptado por la justicia chilena. Luego Neruda se casó en 43 con Delia del Carril, esa relación fue famosa, de quien después se divorció, pues como unos 14 años después. En 55, vamos a un corte. Seguimos hablando de esta vida tumultuosa que tuvo Neruda. Regresamos, vamos al corte. De regreso. Fíjense que este poema que sigue, quise dejar una nota ahí, nada más que creo que no, una nota que no se nota, ¿no? Porque es una de las odas elementales de Pablo Neruda. Les voy a hablar de ese libro de odas elementales porque es verdaderamente un hallazgo en la poesía del verso libre. Y un hallazgo en una novedad de generalmente las odas, recordemos las odas de Píndaro, ¿no?, antiguas, ¿sí?, piezas poéticas donde son alabanzas a los grandes héroes, a cosas mayores, solemnes. Y eso es lo que conocíamos por odas. Y Neruda hace las odas elementales, que en su momento me parece que fueron una gran novedad al hacerle una oda a la cebolla, por ejemplo, ¿no? Y este poema me llama la atención, que es Oda al caldillo de Congrio. Sabemos que Congrio es como dijéramos, es un asunto de lenguaje, ¿no? Pero dice la nota arriba, y ya empezaremos en el poema, en donde dice en el mar, pero dice, en este poema se describe la preparación de uno de los platos típicos de gastronomía chilena, el caldillo de Congrio. A través del poder de evocación de las palabras, dice aquí la nota, Neruda nos hace sentir el sabor y hasta el olor de este alimento. Quise poner atención en este poema y leerlo y dejar la nota porque es importante, ya hablaremos y veremos por qué. Y hace un llamado a disfrutar los placeres más sencillos, pues las comidas son capaces de unir a todos los seres humanos por su utilidad y su manera de llenar la vida de significado. Hasta ahí la nota. Ahora viene el poema. El poema dice,
en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne, y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede como un hueso, y al descubierto queda entonces el racimo. Ahí salté una línea, perdón. Su piel manchada cede como un guante al descubierto. Queda entonces el racimo del mar. El congrio tierno reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Ahora recoges ajos, acaricia primero ese marfil precioso. Huele su fragancia iracunda. Entonces deja el ajo picado caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga el color del oro. Mientras tanto se cuecen en el vapor los regios camarones marinos, y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor de una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara que desprendió la luz de la cebolla, entonces que entre el congrio y se sumerja en gloria, que en la olla se aceite, se contraiga y se impregne. Ya solo es necesario dejar en el manjar caer la crema como una rosa espesa, y al fuego lentamente entregar el tesoro hasta que en el caldillo se calienten las esencias de Chile, y a la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra, para que en ese plato tú conozcas el cielo. No, qué cosa. Ese es un poema que a mí me gusta mucho. Fíjense bien, quise leer este poema porque yo siempre he pensado que la poesía viene de los sentidos, ¿no? Eso hago en mis talleres, eso platicamos con mis alumnos en los talleres cuando hablamos de poesía. Es decir, siempre he afirmado que la poesía, y muchas cosas más, pero hablamos el poema llega por los sentidos, por los 5 sentidos, y el azar elige a uno de los sentidos. Es decir, aquí el gusto, ¿no? Es un poema hecho del gusto, y se sumerja en gloria, que en la olla se aceite, se contraiga y se impregne. En la olla se aceite, verbaliza el sustantivo aceite, ¿no? Mientras tanto se cuecen con el vapor los regios camarones marinos, y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara que desprendió la luz de la cebolla, entonces que entre el congrio. Qué interesante cómo va describiendo todo este mundo de los condimentos y de lo que nos vamos a comer finalmente, ¿no? Entonces, y al final es para que tú conozcas el cielo. ¿Quién no conoce el cielo cuando come algo delicioso? Pero bueno, la poesía aquí vino por el gusto. Neruda incansablemente exploró esas imágenes extrañas en su poesía, ¿no? Recuerdo algunos poemas de Residencia en la Tierra,
que no sé si los tenga por aquí, pero había un poema, no sé si este es de Residencia en la Tierra, pero vienen por las islas, que entre paréntesis dice los conquistadores. Ese lo tenemos ahí, muy bien. Se los voy a leer para que vean lo diversísimo que es Neruda. Sucede con muchos grandes hombres de la literatura, del teatro, de todo esto, es decir, como ya he platicado eso, pero alguien me decía, Neruda ya, no, Neruda nunca se puede dejar de leer. Y siempre se le ha de respetar, pues nada más las odas elementales, Residencia en la Tierra, los versos del Capitán. Es decir, hay poemas poderosísimos que digo, los detractores de Neruda, que no les gusta Neruda, tenemos derecho a que no nos guste las cosas a todos, ¿no? Pero es un poeta necesario, sobre todo para aquellos quienes escriben, ¿no? Es un ejemplo de cómo escribía, cómo arriesgaba todo. Oigan esto, que también fue un político, ¿no? Vienen por las islas, los conquistadores. Los carniceros desolaron las islas. Guanajaní fue la primera en esta historia de martirios. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados, heridos, fueron quemados y abrazados, fueron mordidos y enterrados, y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, el salón verde estaba vacío. Solo quedaban huesos rígidamente colocados en forma de cruz para mayor gloria de Dios y de los hombres. De las gredas mayorales y el ramaje de sotavento hasta las la cruz, aquí el rosario, aquí la Virgen del Garrote, la alhaja de Colón, Cuba fosfórica, recibió el estandarte y de rodillas en su arena mojada, y recibió el estandarte y las rodillas en su arena mojada. ¿Qué poema? Hay un recordemos también que Neruda, Neruda fue un hombre de izquierda, ¿no? Un hombre de izquierda totalmente, y muy cerca de la muerte de Salvador Allende murió él. El golpe de Estado de Chile fue el 11 de septiembre de 1973 y él murió arriba del 23, me parece el 23, ahorita lo constatamos en este teléfono. Sí, creo que 23, bueno, lo confirmamos en un momentito, pero hay un dato curioso, conoció a Gabriela Mistral. En 1920, él tenía 16 años. 16 años, sí. Por entonces, ella era directora del Liceo de Niñas de Temuco. Recordemos que se fue a Temuco, ¿no? De cuyo encuentro recuerda, dice Neruda, ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron en mí. Bueno,
ya en ese entonces fue presidente de un ateneo ahí que se llamaba Liceo de Hombres de Temuco, él ahí estaba, y lo hicieron presidente de la Asociación de Estudiantes. Y luego vamos a un corte. Hablaremos de cómo fue que se puso el seudónimo y en qué año Pablo Neruda. Regresamos. Ya estamos de regreso. Miren, aquí en estas informaciones de la red, dice que su seudónimo ya a partir del 1920, empezó él a firmar sus poemas, a firmar unos artículos que él escribía, y firmaba Pablo Neruda, primero por la incomodidad de su padre. Su padre no estaba precisamente encantado de tener un hijo poeta, entonces creo que ningún padre ha estado encantado de tener un hijo poeta, pero bueno, era otro tiempo, ¿no? Es decir, pero también se dice que se puso decía yo, por un escritor checo, y encontré el nombre, Jan Neruda. Había leído un cuento por esos años, Pablo Neruda, y entonces le gustó mucho ese escritor y se puso el Neruda por eso. Y Pablo, pues seguramente porque dicen que tenía un amigo Pablo, pero también hay otra teoría de que su seudónimo Pablo Neruda está inspirado más bien en un personaje de El Estudio Escarlata de Arthur Conan Doyle. Hay una parte en el capítulo 4 donde dice: Sherlock Holmes va a escuchar a un concierto de una famosa violinista que se llamaba Guillermina María Francisca Neruda, casada con el músico sueco Ludwig Norman, conociéndose entonces ella como Wilma Norman Neruda. Entonces, en fin, en 1923 publicó Crepusculario, elogiado entonces por la pléyade de poetas chilenos. En el 24 salió un año después, fíjense, al año después de Crepusculario, fue su primer libro. Y qué curioso, fue el primer libro que yo leí. Esas cosas azarosas que de pronto uno quiere darle un significado, ya estaba predestinado, ¿no? Ese tipo de cosas que nos gusta hacer. A mí me gusta hacer esas conjeturas y conversar con alguien, ¿no? sobre, pero mira cómo suceden las cosas, ¿no? Ese juego con el misterio en las manos, digamos, ¿no? Hablando de cosas a veces intangibles. Pero bueno, su primer libro fue Crepusculario y fue publicado en 1923, y en el 24 publica 20 canciones de amor y una canción desesperada. Ahí se nota, es obvia la influencia del modernismo del 19, Martí, Darío, en fin, Nájera. La influencia es muy clara, ¿no? Son poemas muy, muy apegados a esa forma dulce de escribir poemas de amor, ¿no? En fin, vamos a leer otro de las odas elementales. Oda a la cebolla, que esa es una verdadera joya,
Y un descubrimiento de Neruda también, de habérsele ocurrido, digo, eso de se le ocurrió no, es muy peligroso. No hay que pensar, no, las cosas nacen, y una cosa tan ingeniosa como hacerle oda a la cebolla y a las cosas pequeñas del mundo, me parece un gran acierto. No es una cosa menor. Entonces, ese libro yo lo admiro mucho por eso. Oda a la cebolla, ahí vamos. Cebolla, luminosa, redoma, pétalo a pétalo, se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío, mostrando tu desnuda transparencia como una Afrodita. El mar remoto duplicó la magnolia levantando sus senos, la tierra así te hizo, cebolla, clara como un planeta y destinada a relucir constelación constante, redonda, rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Generosa, deshaces tu globo de frescura en la consumación ferviente de la olla y el jirón de cristal al calor encendido del aceite se transforma en rizada pluma de oro. También recordaré cómo fecunda tu influencia el amor de la ensalada. Y parece que el cielo contribuye dándole fina forma de granizo a celebrar tu claridad picada sobre los hemisferios del tomate, pero al alcance de las manos del pueblo, regada con aceite, espolvoreada con un poco de sal, matas el hambre del jornalero en el duro camino. Estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura, como semilla de astro, y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré cebolla, pero para mí eres la más eres más cegadoras. Baile inmóvil de anémona nevada y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. ¡Qué cosa! ¡Qué poema! Por eso admiro tanto ese libro de Pablo Neruda. Y lo leo con frecuencia. Habría que un día leer más poemas. Les recomiendo que lean las Odas Elementales. Y luego hizo otro libro de odas. Segundas Odas Elementales, no estoy seguro. Pero hizo otro libro de odas. Entonces, pero fíjense, él vino a México. Hay una anécdota que yo no sé si será cierta, pero que le dieron el premio, el doctorado honoris causa a la Universidad Michoacana, y sé que lo metieron en la cárcel en Pátzcuaro. Eso decía
Martínez Ocaranza. No, no sé, yo sería por los 60 tal vez. No estoy seguro, eso debe estar documentado. Yo no soy historiador. Bueno, los 20 poemas de amor en una canción desesperada, decíamos que se nota con mucho rigor la influencia del modernismo. Bueno, ya más tarde tuvo más interés por las vanguardias, ¿no? Era común en esa generación de Neruda tener apetencia de las vanguardias. Y en el 26 se publicó El habitante, su esperanza. Más tarde se publicaría, habría que ver, Neruda conoció a Octavio Paz. Se hicieron muy buenos amigos, muy buenos amigos. Ya he dicho por qué creo que Octavio Paz no fue amigo de Borges. Bueno, Octavio Paz era muy selectivo y muy pedante, ¿no? Era pedante. Ambos se hicieron amigos, tuvieron un altercado por diferencias ideológicas, fíjense. Eso es interesante, llegando casi a los golpes. Más de 20 años después se reconciliaron en el Festival Internacional de Poesía de Londres. Paz diría con respecto a su colega: musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido, ¿no? Alguien decía que Octavio Paz había alguna vez dicho: estoy orgulloso de tener un enemigo de esa estatura. Claro, claro. Claro que uno se siente orgulloso de tener enemigos del tamaño más alto, ¿no? No enemigos chiquitos que hacen una crítica sanguinolenta y mordaz, una crítica flemática y visceral, y contra escritores, ¿no? Contra escritores que envidian, ¿no? Hemos visto muchísimos casos. Yo los he visto muy bien de cerca. Pues si no pueden escribir una obra maravillosa como la de El hombre que envidian, pues bueno, que lean, ¿no? Si no es tu camino escribir y te aferras y te das cuenta que te tropiezas, te resbalas, te caes, te hundes, te enlodas con las palabras, pues no es lo tuyo, no es lo suyo. O bien, en este caso de Octavio Paz y Neruda, que discutieron durísimo. Neruda era un hombre de izquierda, de una pieza, ¿no? Y Octavio Paz sabemos. Yo hablaré de Octavio Paz en algún programa y decía un amigo que Octavio Paz tenía defensoría internacional y espionaje sobre su persona y su obra para que no fuera criticada. Es decir, donde quiera que se hablaba de Octavio Paz salía alguien a defenderlo. Pero bueno, también fue fue un poeta que nunca careció de nada, ¿no? Nunca careció de nada. Su poesía me parece, no toda, a mí no me gusta toda la poesía de Octavio Paz, pero el poema Piedra de Sol, el Mutra, ¿no? Himno entre ruinas, son poemas que platicábamos alguna vez con un amigo traductor y decía que Octavio Paz no sobreviviría a la historia otros 100 años, que él no creía eso. Y me dio sus razones y fueron muy sensatas, ¿no? Ahora, Pablo Neruda me parece que se ha quedado, ¿no?
hay poemas fundamentales o libros fundamentales como las odas elementales, o como Crepusculario, que finalmente es un libro excepcional, de un verso tan puro, tan limpio, tan exacto en sus rimas interiores, ¿no? que me asombra. Neruda tenía un oído. Hay un libro que se llama El libro de las preguntas. ¡Qué barbaridad! Es un libro hermosísimo. Son poemas muy breves y todos son preguntas. No los cito de memoria porque no me los sé y nunca me aprendo los poemas, pero recuerdo un poema, ahorita que está lloviendo acá, que dice: ¿han visto algo más triste que un tren detenido bajo la lluvia? Y hablando de trenes, estoy muy contento porque puede ser que pronto haya trenes de pasajeros. Y carajo, ¿por qué no teníamos trenes? ¿Quiénes los vendieron? ¿Qué hicieron con ellos? Los hicieron pedazos, ¿no? El tren es maravilloso medio de transporte, segurísimo. Y además, yo viajaba en tren de Morelia a la Ciudad de México y dormía ahí. En fin, yo estoy contento por eso y ojalá sí se haga, ¿no? Sí se hagan los trenes de pasajeros. ¿Sí? Sí. Digo, estarán rabiando los dueños de autobuses, pero habemos tanta gente en este país que qué cosa. Veo las colas del cine para comprar chatarra en las dulcerías de los cines y son inmensas y la gente compra toneladas de chatarra para meterse al cine a comer. Es que fue a ver una película de Juliette Binoche y pues no, sin palomitas, pues uno va al cine, ¿no? Y no va a comer chatarra y mugreros. En fin, somos muchos, hay una sobrepoblación inmensa, cada vez se viaja más, cada vez, y qué bonito. Me acordé ahorita pues ese poema de Neruda, pero no sé en qué bloque iremos. En el tercero, después del corte viene el cuarto, para organizarme, porque hoy no hay internet aquí. Entonces, pues bueno, hablamos de la poesía de Neruda y creo yo que, miren, me dirán lo que quieran, pero el canto general no me gusta mucho. El libro de Canto General de Neruda, ¿no? que fue publicado en México en 1950 y bueno, y luego fue también publicado clandestinamente en Chile. Está compuesto por 250 poemas. Fíjense, 200. Es un libro, yo lo tengo en Editorial Bruguera. En 15 ciclos literarios constituye, a juicio del propio Neruda, la parte central de su producción artística. No, yo creo que no. Yo creo que es una poesía dirigida a celebrar las ideas, las cosas de la historia que fue viendo él. En fin, sí me gusta ese libro, lo leí con cuidado, pero yo me quedo con Residencia en la Tierra. Me quedo con esos... Las Piedras del Cielo. Es un libro delicioso. Con esos me quedo más que con Canto General. Y bueno, pues viene el premio Nobel, ¿no?
Eh, Neruda, fíjense, criticó fuerte a González Videla, a quien llamó rata. ¿Qué es cosa? Lo acusó de ser amigo de los nazis durante sus años de embajador en París. Por eso quería señalar que fue embajador de Chile en París, en Francia, porque él fue muy crítico, un embajador verdaderamente crítico y muy congruente a sus ideas, ¿no? Aquí crítico a González Videla, ¿no? Dice que era muy cercano a los nazis este hombre y le llamó rata. Sus años de embajador en París, y a quienes invitaba a elegantes cenas a la embajada y vender el país a empresas estadounidenses, e incluso acusó a su esposa Rosa Markman de haber ocultado sus orígenes judíos mientras vivieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Eso decía Neruda de este hombre, de enriquecerse comprando diamantes europeos a europeos empobrecidos y casando a su descendencia con las familias más ricas de América del Sur. Famoso en su artículo de las crisis democráticas de Chile, es una advertencia dramática de nuestro continente, por eso es muy importante. Él fue un diplomático muy congruente. Y bueno, fue un hombre de ideas que eran muy sobresalientes. Su ejercicio político fue muy importante. Él, en fin, después vuelve a Chile en 1966, y aquí escribe, ya ese mismo año lo exilian, ¿no? Durante su exilio europeo vivió en Capri, Nápoles. Recuérdese la película basada en la novela de Antonio Skármeta que se llama Ardiente Paciencia. No, El cartero de Neruda. Se llama Ardiente Paciencia. Pero creo que después le pidieron permiso a Skármeta para cambiarle el nombre y ponerle El cartero de Neruda, porque la película había tenido un éxito extraordinario, ¿no? Ya nos vamos a ir. Ah, caray, pues bueno, se nos fue la vida entera aquí. Y bueno, ahí escribe los versos del Capitán. Esos me gustan mucho, los versos del Capitán. Y claro, confieso que he vivido, para vivir he vivido. Sus memorias son, sobre todo confieso que he vivido, me gusta mucho. Pero bueno, pues nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí del aire. Ya no sé ni qué hora es ahora. Ya estamos por el final. Vamos a despedirnos con un poema, con una oda más. Oda a la tristeza. Tristeza, escarabajo de 7 patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra. Aquí no entras, no pasas, ándate, vuelve al sur por tu paraguas, vuelve al norte con tus dientes de culebra. Aquí vive un poeta. La tristeza no puede entrar por estas puertas, por las ventanas entra el aire del mundo, las rojas rosas nuevas, las banderas bordadas del pueblo y sus victorias. No puedes, aquí no entras. Sacude tus alas de murciélago. Yo pisaré las plumas que caen de tu manto. Yo barreré los trozos de tu cadáver, 4 puntas del viento. Yo te torceré el cuello, te coseré los ojos, cortaré tu mortaja y enterraré tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. Recuerden, amigos, cuando ya la tengamos a esa perra enterrada en el manzano, vayamos a tomar el sol a cualquier parte del día.
Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.